Maita Capac, cuarto Inca, gana a Tiahuanacu y los edificios que allí hay. El Inca Maita Capac, cuyo nombre no se tiene que interpretar, porque Maita fue el nombre propio, en la lengua general no significa cosa alguna, y el nombre Capac está ya declarado, habiendo cumplido con las ceremonias del entierro de su padre y con la solemnidad de la posesión de su reino, volvió a visitarle como rey absoluto, que, aunque en vida de su padre lo había visitado 2 veces, había sido como pupilo restringido debajo de tutela, que no podía oír de negocios ni responder a ellos ni hacer mercedes sin la presencia y consentimiento de los de su consejo, a los cuales tocaba el ordenar la respuesta y los decretos de las peticiones, pronunciar las sentencias y tantear y proveer las mercedes que el príncipe hubiese de hacer, aunque fuese heredero, si no tenía edad para gobernar, que era ley del reino. Pues como se viese libre de ayos y tutores, quiso volver a visitar sus vasallos por sus provincias, porque, como ya lo hemos apuntado, era una de las cosas que aquellos príncipes hacían de que más se favorecían los súbditos. Por esto y por mostrar su ánimo liberal y magnífico, manso y amoroso, hizo la visita, con grandes mercedes de mucha estima a los curacas y a la demás gente común. Acabada la visita, volvió el ánimo al principal blasón que aquellos incas tuvieron, que fue llamar y traer gente bárbara a su vana religión, y con el título de su idolatría encubrían su ambición y codicia de ensanchar su reino. Ora sea por lo uno o por lo otro o por ambas cosas, que todo cabe en los poderosos, mandó levantar gente, y, venida la primavera, salió con 12.000 hombres de guerra y 4 maeses de campo y los demás oficiales y ministros del ejército, y fue hasta el desaguadero de la gran laguna Titicaca, que, por ser llana toda la tierra del Collao, le parecía más fácil de conquistar que otra alguna, y también porque la gente de aquella región se mostraba más simple y dócil. Llegado al desaguadero, mandó hacer grandes balsas, en que pasó el ejército, y a los primeros pueblos que halló envió los requerimientos acostumbrados, que no hay para qué repetirlos tantas veces. Los indios obedecieron fácilmente, por las maravillas que habían oído decir de los incas, y entre otros pueblos que se redujeron fue uno Tiahuanacu, de cuyos grandes e increíbles edificios será bien que digamos algo. Es así que entre otras obras que hay en aquel sitio que son para admirar, una de ellas es un cerro o collado hecho a mano tan alto para ser hecho de hombres que causa admiración, y porque el cerro o la tierra amontonada no se les deslizase y se allanase el cerro, lo fundaron sobre grandes cimientos de piedra, y no se sabe para qué fue hecho aquel edificio. En otra parte, apartado de aquel cerro, estaban 2 figuras de gigantes entallados en piedra con vestiduras largas hasta el suelo y con sus tocados en las cabezas, todo ello bien gastado del tiempo que muestra su mucha antigüedad. Vese también una muralla grandísima, de piedras tan grandes que la mayor admiración que causa es imaginar qué fuerzas humanas pudieron llevarlas donde están, siendo, como es verdad, que en muy gran distancia de tierra no hay peñas ni canteras de donde se hubiesen sacado aquellas piedras. Vens también en otra parte otros edificios bravos, y lo que más admira son unas grandes portadas de piedra hechas en diferentes lugares, y muchas de ellas son enterizas, labradas de sola una piedra por todas 4 partes, y aumenta la maravilla de estas portadas que muchas de ellas están asentadas sobre piedras que, medidas algunas, se hallaron tener 30 pies de largo y 15 de ancho y 6 de frente. Y estas piedras tan grandes y las portadas son de una pieza, las cuales obras no se alcanza ni se entiende con qué instrumentos o herramientas se pudieran labrar. Y pasando adelante con la consideración de esta grandeza, es de advertir cuánto mayores serían aquellas piedras antes que se labraran. Los naturales dicen que todos estos edificios y otros que no se escriben son obras antes de los incas, y que los incas, a semejanza de estas, hicieron la fortaleza del Cozco que adelante diremos, y que no saben quién las hizo, mas de que oyeron decir a sus pasados que en sola una noche remanecieron hechas todas aquellas maravillas. Las cuales obras parece que no se acabaron, sino que fueron principios de lo que pensaban hacer los fundadores. Todo lo dicho es de Pedro de Cieza de León, en la demarcación que escribió del Perú y sus provincias, capítulo 105, donde largamente escribe estos y otros edificios que en suma hemos dicho, con los cuales me pareció juntar otros que me escribe un sacerdote con discípulo mío, llamado Diego de Alcobaza, que puedo llamarle hermano porque ambos nacimos en una casa y su padre me crió como ayo, el cual, entre otras relaciones que de mi tierra él y otros me han enviado, hablando de estos grandes edificios de Tiahuanacu. Dice estas palabras: en Tiahuanacu, provincia del Collao, entre otras hay una antiguaya digna de inmortal memoria, está pegada a la laguna llamada por los españoles Cheucuitu, cuyo nombre propio es Chuquihuitu.
Allí están unos edificios grandísimos, entre los cuales está un patio cuadrado de 15 brazas a una parte y a otra con su cerca de más de 2 estados de alto. A un lado del patio está una sala de 45 pies de largo y 22 de ancho, cubierta a semejanza de las piezas cubiertas de paja que vuestra merced vio en la Casa del Sol en esta ciudad de Cozco. El patio que tengo dicho, con sus paredes y suelo, y la sala y su techumbre y cubierta y las portadas y umbrales de 2 puertas que la sala tiene y otra puerta que tiene el patio, todo esto es de una sola pieza, hecha y labrada en un peñasco, y las paredes de patio y las de la sala son de 3/4 de vara de ancho, y el techo de la sala, por de fuera, parece de paja, aunque es de piedra, porque, como los indios cubren sus casas con paja, porque semejase esta a las otras, peinaron la piedra y la arrayaron para que pareciese cobija de paja. La laguna bate en un lienzo de los del patio. Los naturales dicen que aquella casa y los demás edificios los tenían dedicados al Hacedor del universo. También hay allí cerca otra gran suma de piedras labradas en figuras de hombres y mujeres, tan al natural que parece que están vivos, bebiendo con los vasos en las manos, otros sentados, otros en pie parados, otros que van pasando un arroyo que por entre aquellos edificios pasa. Otras estatuas están con sus criaturas en las faldas y regazo, otros las llevan a cuestas y otras de mil manera. Dicen los indios presentes que por grandes pecados que hicieron los de aquel tiempo y porque apedrearon un hombre que pasó por aquella provincia, fueron convertidos en aquellas estatuas. Hasta aquí son palabras de Diego de Alcobaza, el cual en muchas provincias de aquel reino ha sido vicario y predicador de los indios, que sus prelados lo han mudado de unas partes a otras, porque como mestizo natural del Cozco sabe mejor el lenguaje de los indios que otros no naturales de aquella tierra, y hace más fruto. Redúcese Jatampacasa y conquistan a Caciawiri. Volviendo al Inca Maita Cápac, es así que casi sin resistencia redujo la mayor parte de la provincia llamada Jatampacasa, que es la tierra que está a mano izquierda del desaguadero. Si fue en sola una jornada o en muchas, hay diferencia entre los indios, que los más quieren decir que los incas iban ganando poco a poco, por ir doctrinando y cultivando la tierra y los vasallos. Otros dicen que esto fue a los principios, cuando no eran poderosos, pero que después que lo fueron conquistaban todo lo que podían, que sea de la una manera o de la otra, importa poco. Antes será mejor, para no causar enfado repitiendo unas mismas cosas muchas veces, digamos de una vez lo que cada rey de estos ganó, si no, se les hace agravio en no decir las jornadas que cada uno hizo a diferentes partes. Pasando, pues, el Inca en su conquista, llegó a un pueblo llamado Caciawiri, que tenía muchas caserías en su comarca, derramadas sin orden de pueblo, y en cada una de ellas había señoretes que gobernaban y mandaban a los demás. Todos estos, sabiendo que el Inca iba a conquistarlos, se conformaron y redujeron en un cerro que hay en aquella comarca como hecho a mano, alto menos que 1/4 de legua y redondo como un pilón de azúcar, con ser por allí toda la tierra llana. A este cerro, por ser solo y por su hermosura, tenían aquellos indios por cosa sagrada, y le adoraban y ofrecían sus sacrificios. Fuéronse a socorrer a él, para que, como su Dios, los amparase y librase de sus enemigos. Hicieron en él un fuerte de piedra seca y céspedes de tierra por mezcla. Dicen que las mujeres se obligaron a dar todos los céspedes que fuesen menester, porque se acabéis más aína la obra, y que los varones pusiesen la piedra de su parte. Metiéronse en el fuerte con sus mujeres e hijos en gran número, con la más comida que pudieron recoger. El Inca envió los requerimientos acostumbrados y que en particular les dijesen que no iba a quitarles sus vidas ni haciendas, sino a hacerles los beneficios que el sol mandaba que hiciese a los indios, que no se desacatasen a sus hijos, ni se tomasen con ellos, que eran invencibles, que el sol les ayudaba en todas sus conquistas y peleas, y que lo tuviesen por su Dios y lo adorasen. Este recaudo envió el Inca muchas veces a los indios, los cuales estuvieron siempre pertinaces diciendo que ellos tenían buena manera de vivir, que no la querían mejorar y que tenían sus dioses, y que uno de ellos era aquel cerro que los tenía amparados y los había de favorecer, que los incas se fuesen en paz y enseñasen a otros lo que quisiesen, que ellos no lo querían aprender. El Inca, que no llevaba ánimo de darles batalla, sino vencerlos con halagos o con la hambre, si de otra manera no pudiese, repartió su ejército en 4 partes y cercó el cerro.
Los collas estuvieron muchos días en su pertinacia apercibidos para si les combatiesen el fuerte, mas viendo que no querían pelear los incas, lo atribuyeron a temor y cobardía, y, haciéndose más atrevidos de día en día, salieron muchas veces del fuerte a pelear con ellos, los cuales, por cumplir el orden y mandado de su rey, no hacían más que resistirles, aunque todavía moría gente de una parte y de otra, y más de los collas porque, como gente bestial, se metían por las armas contrarias. Fue común fama entonces entre los indios del Collao, y después la derramaron los incas por todos sus reinos, que un día de los que así salieron los indios cercados a pelear con los del Inca, que las piedras y flechas y otras armas que contra los incas tiraban se volvían contra ellos mismos, y que así murieron muchos collas heridos con sus propias armas. Adelante declararemos esta fábula que es de las que tenían en más veneración. Con la gran mortandad que aquel día hubo, se rindieron los amotinados y en particular los curacas, arrepentidos de su pertinacia, temiendo otro mayor castigo, recogieron toda su gente y en cuadrillas fueron a pedir misericordia. Mandaron que saliesen los niños delante y en peos de ellos sus madres y los viejos que con ellos estaban. Poco después salieron los soldados, y luego fueron los capitanes y curacas, las manos atadas y sendas sogas al pescuezo, en señal que merecían la muerte por haber tomado las armas contra los hijos del sol. Fueron descalzos, que entre los indios del Perú era señal de humildad, con la cual daban a entender que había gran majestad o divinidad en el que iban reverenciar. Perdonan los rendidos y declaréis la fábula. Puestos ante el Inca, se humillaron en tierra por sus cuadrillas y con grandes aclamaciones le adoraron por hijo del sol. Pasada la común adoración, llegaron los curacas en particular y, con la veneración que entre ellos se acostumbraba, dijeron suplicaban a su majestad los perdonase, y si gustaba más de que muriesen, tendrían por dichosa su muerte con que perdonase aquellos soldados que, por haberles dado ellos mal ejemplo y mandádoselo, habían resistido al Inca. Suplicaban asimismo perdonase las mujeres, viejos y niños, que no tenían culpa, que ellos solos la tenían y así querían pagar por todos. El Inca los recibió sentado en su silla, rodeado de su gente de guerra, y, habiendo oído a los curacas, mandó que les desatasen las manos y quitasen las sogas de los cuellos, en señal de que les perdonaba las vidas y les daba libertad, y con palabras suaves les dijo que no había ido a quitarles sus vidas ni haciendas, sino a hacerles bien y a enseñarles que viviesen en razón y ley natural, y que, dejados sus ídolos, adorasen por Dios al sol, a quien debían aquella merced, que por habérselo mandado el sol les perdonaba el Inca y de nuevo les hacía merced de sus tierras y vasallos, sin otra pretensión más que hacerles bien, lo cual verían por larga experiencia ellos y sus hijos y descendientes, porque así lo había mandado el sol, por tanto, se volviesen a sus casas y curaesen de su salud y obedeciesen lo que se les mandase, que todo sería en pro y utilidad de ellos, y para que llevasen mayor seguridad del perdón y testimonio de la mansedumbre del Inca, mandó que los curacas, en nombre de todos los suyos, le diesen paz en la rodilla derecha, para que viesen que, pues permitía tocasen su persona, los tenía por suyos. La cual merced y favor fue inestimable para todos ellos, porque era prohibido y sacrilegio llegar a tocar al Inca, que era uno de sus dioses, si no eran de su sangre real o con licencia suya. Viendo, pues, al descubierto el ánimo piadoso del rey, se aseguraron totalmente del castigo que temían y, volviendo a humillarse en tierra, dijeron los curacas que serían buenos vasallos para merecer tan gran merced, y que en palabras y obras mostraba su majestad ser hijo del sol, pues a gente que merecía la muerte hacía merced nunca jamás imaginada. Declarando la fábula, dicen los incas que lo historial de ella es que viendo los capitanes del Inca la desvergüenza de los collas que cada día era mayor, mandaron de secreto a sus soldados que estuviesen apercibidos para pelear con ellos a fuego y a sangre y llevarlos por todo el rigor de las armas, porque no era razón permitir tanto desacato como hacían al Inca. Los collas salieron como solían a hacer sus fieros y amenazas, descuidados de la ira y apercibimiento de sus contrarios, fueron recibidos y tratados con gran rigor. Murieron la mayor parte de ellos, y como hasta entonces los del Inca no habían peleado para matarlos, sino para resistirles, dijeron que tampoco habían peleado aquel día, sino que el sol, no pudiendo sufrir la poca estima que de su hijo hacían los collas, había mandado que sus propias armas se volviesen contra ellos y los castigasen. Pues los incas no habían querido hacerlo, los indios, como tan simples, creyeron que era así, pues los incas que eran tenidos por hijos del sol, lo afirmaban.
Los amautas, que eran los filósofos, alegorizando la fábula, decían que por no haber querido los collas soltar las armas y obedecer al Inca cuando se lo mandaron, se les habían vuelto en contra, porque sus armas fueron causa de la muerte de ellos. Redúcense 3 provincias, conquístanse otras, llevan colonias, castigan a los que usan de veneno. Esta fábula, y el auto de la piedad y clemencia del príncipe, se divulgó por las naciones comarcanas de Jatampacasa, donde pasó el hecho, y causó tanta admiración y asombro, y por otra parte tanta afición, que voluntariamente se redujeron muchos pueblos y vinieron a dar la obediencia al Inca Maita Capac, y le adoraron y sirvieron como a Hijo del Sol, y entre otras naciones que dieron la obediencia fueron 3 provincias grandes, ricas de mucho ganado y poderosas de gente belicosa, llamadas Cauquicura, Mayama y Guarina, donde fue la sangrienta batalla de Gonzalo Pizarro y Diego Centeno. El Inca, habiendo hecho mercedes y favores, así a los rendidos como a los que vinieron de su grado, volvió a pasar el desaguadero hacia la parte del Cozco, y desde Jatuncoya envió el ejército con los 4 maeses de campo al poniente de donde estaba, y les mandó que, pasando el despoblado que llaman Atumpuna, hasta cuyas faldas dejó ganado el Inca Yoque Yupanqui, redujesen a su servicio las naciones que hallasen de la otra parte del despoblado, a las vertientes del mar del sur. Mandóles que en ninguna manera llegasen a rompimiento de batalla con los enemigos, y que, si hallasen algunos tan duros y pertinaces que no quisiesen reducirse sino por fuerza de armas, los dejasen, que más perdían los bárbaros que ganaban los incas. Con esta orden y mucha provisión de bastimento que les iban llevando de día en día, caminaron los capitanes y pasaron la cordillera Nevada con algún trabajo, a causa de no haber camino abierto y tener por aquella banda 30 leguas de travesía de despoblado. Llegaron a una provincia llamada Cuchuna, de población suelta y derramada, aunque de mucha gente. Los naturales, con la nueva del nuevo ejército, hicieron un fuerte, donde se metieron con sus mujeres e hijos. Los incas los cercaron y, por guardar el orden de su rey, no quisieron combatir el fuerte, que era harto flaco. Ofreciéronles los partidos de paz y amistad. Los enemigos no quisieron recibir ninguno. En esta porfía estuvieron los unos y los otros más de 50 días, en los cuales se ofrecieron muchas ocasiones en que los incas pudieran hacer mucho daño a los contrarios, mas por guardar su antigua costumbre y el orden particular del Inca, no quisieron pelear con ellos más de apretarles con el cerco. Por otra parte les apretaba la hambre, enemiga cruel de gente cercada, y fue grande a causa que por la repentina venida de los incas no habían hecho bastante provisión ni entendieron que porfiaran tanto en el cerco, sino que se fueran, viéndolos pertinaces. La gente mayor, hombres y mujeres, sufrían la hambre con buen ánimo, mas los muchachos y niños, no pudiendo sufrirla, se iban por los campos a buscar hierbas y muchos se iban a los enemigos, y los padres lo consentían por no verlos morir delante de sí. Los incas los recogían y les daban de comer y algo que llevasen a sus padres, y con la poca comida les enviaban los partidos acostumbrados de paz y amistad. Todo lo cual visto por los contrarios y que no esperaban socorro, acordaron entregarse sin partido alguno, pareciéndoles que los que habían sido tan clementes y piadosos cuando ellos eran rebeldes y contrarios, lo serían mucho más cuando los viesen rendidos y humillados. Así se rindieron a la voluntad de los incas, los cuales los recibieron con afabilidad, sin mostrar enojo ni reprenderles de la pertinacia pasada. Antes les hicieron amistad y les dieron de comer y les desengañaron, diciéndoles que el Inca, Hijo del Sol, no procuraba ganar tierras para tiranizarlas, sino para hacer bien a moradores como se lo mandaba su padre el Sol, y para que lo viesen por experiencia, dieron ropa de vestir y otras dádivas a los principales, diciéndoles que el Inca les hacía aquellas mercedes. A la gente común dieron bastimento para que fuesen a sus casas, con que todos quedaron muy contentos. Los capitanes incas avisaron de todo lo que había sucedido en la conquista y pidieron gente para poblar 2 pueblos en aquella provincia, porque les pareció tierra fértil y capaz de mucha más gente de la que tenía, y que convenía dejar en ella presidio para asegurar lo ganado y para cualquiera otra cosa que adelante sucediese. El Inca les envió la gente que pidieron, con sus mujeres e hijos, de los cuales poblaron 2 pueblos, el uno al pie de la sierra donde los naturales habían hecho el fuerte, llamáonle Cuchuna, que era nombre de la misma sierra, al otro llamaron Moquegua. Dista el un pueblo del otro 5 leguas, y hoy se llaman aquellas provincias de los nombres de estos pueblos y son de la jurisdicción de Collasuyu.
Entendiendo los capitanes en fundar los pueblos y dar la traza y orden acostumbrada en la doctrina y gobierno de ellos, alcanzaron a saber que entre aquellos indios había algunos que usaban de veneno contra sus enemigos, no tanto para los matar cuanto para traerlos afeados y lastimados en su cuerpo y rostro. Era un veneno blando, que no morían con él sino los de flaca complexión. Empero, los que la tenían robusta vivían pero con gran pena, porque quedaban inhabilitados de los sentidos y de sus miembros y atontados de su juicio y afeados de sus rostros y cuerpos. Quedaban feísimos, albarazados, ahoberados de prieto y blanco. En suma, quedaban destruidos interior y exteriormente, y todo el linaje vivía con mucha lástima de verlos así. De lo cual holgaban más los del Tósigo por verlos penar que no de matarlos luego. Los capitanes, sabida esta maldad, dieron cuenta de ella al Inca, el cual les envió a mandar quemasen vivos todos los que se hallasen haber usado de aquella crueldad, e hiciese de manera que no quedase memoria de ellos. Fue tan agradable este mandato del rey a los naturales de aquellas provincias, que ellos mismos hicieron la pesquisa y ejecutaron la sentencia. Quemaron vivos los delincuentes y todo cuanto tenían en sus casas, las cuales derribaron y sembraron de cascajo piedra como a cosas de gente maldita. Quemaron sus ganados y destruyeron sus heredades hasta arrancar los árboles que habían plantado. Mandaron que jamás las diesen a nadie, sino que quedasen desiertas porque no heredasen con ellas la maldad de los primeros dueños. La severidad del castigo causó tanto miedo en los naturales que, como ellos lo certifican, nunca más se usó aquella maldad en tiempo de los reyes incas hasta que los españoles ganaron la tierra. Ejecutado, pues, el castigo y asentada la población de los trasplantados y el gobierno de los conquistados, se volvieron los capitanes al Cozco a dar cuenta de lo que habían hecho. Fueron muy bien recibidos y gratificados de su rey. Gana el Inca 3 provincias, vence una batalla muy reñida. Pasados algunos años, determinó el Inca Mayta Cápac salir a reducir a su imperio nuevas provincias porque de día en día crecía a estos incas la codicia y ambición de aumentar su reino, para lo cual, habiendo juntado la más gente de guerra que ser pudo y proveído de bastimentos, se puso en Pucara de Umasuyu, que fue el postrer pueblo que por aquella banda su abuelo dejó ganado, o su padre según otros como en su lugar dijimos. De Pucara fue al Levante, a una provincia que llaman Yaricasa, y sin resistencia alguna redujo los naturales de ella que holgaron de recibirle por señor. De allí pasó a la provincia llamada Sancaguan, y con la misma facilidad la atrajo a su obediencia, porque, como la fama hubiese andado por aquellas provincias pregonando las hazañas pasadas del padre y abuelo de este príncipe, acudieron los naturales de ellas con mucha voluntad a darle su vasallaje. Tienen estas 2 provincias de largo más de 50 leguas y de ancho por una parte 30 y por otra 20, son provincias muy pobladas de gente y ricas de ganados. El Inca, habiendo dado la orden acostumbrada en su idolatría y hacienda y en el gobierno de los nuevos vasallos, pasó a la provincia llamada Pacasa, por ella fue reduciendo a su servicio los naturales de ella sin que le hiciesen contradicción alguna con batalla ni reencuentro, sino que todos le daban la obediencia y veneración como a hijo del sol. Esta provincia es parte de la que el Inca Yoque Yupanqui dijimos había conquistado, que es muy grande y contiene muchos pueblos, y así la acabaron de conquistar ambas estas incas, padre e hijo. Hecha la conquista, llegó al camino real de Umasuyu, cerca de un pueblo que hoy llaman Huaychu. Allí supo cómo adelante había gran número de gente allegada para le hacer guerra. El Inca siguió su camino en busca de los enemigos, los cuales salieron a defenderle el paso de un río que llaman el río de Huaychu. Salieron 13 o 14 mil indios de guerra de diversos apellidos, aunque todos se encierran debajo de este nombre Coya. El Inca, por no venir a batalla, sino a seguir su conquista como hasta allí la había llevado, envió muchas veces a ofrecer a los enemigos grandes partidos de paz y amistad, mas ellos nunca los quisieron recibir, antes de día en día se hacían más desvergonzados que les parecía que los partidos que el Inca les ofrecía y el no querer venir con ellos a rompimiento, todo era temor que les había cobrado. Con esta vana presunción pasaban en cuadrillas por muchas partes del río y acometían con mucha desvergüenza el real del Inca, el cual, por excusar muertes de ambas partes, procuraba por todas vías atraerlos por bien y sufría el desacato de los enemigos con tanta paciencia que ya los suyos se los tenían a mal y le decían que a la majestad del Hijo del Sol no era decente permitir y sufrir tanta insolencia a aquellos bárbaros, que era cobrar menosprecio para adelante y perder la reputación ganada.
El Inca templaba el enojo de los suyos con decirles que por imitar a sus pasados y por cumplir el mandato de su padre el Sol, que le mandaba mirase por el bien de los indios, deseaba no castigar a cuellos con las armas, que aguardasen algún día sin hacerles mal ni darles batalla, a ver si nacía en ellos algún conocimiento del bien que les deseaban hacer. Con estas palabras y otras semejantes entretuvo el Inca muchos días sus capitanes, sin querer dar licencia para que viniesen a las manos con los enemigos. Hasta que un día, vencido de la importunidad de los suyos y forzado de la insolencia de los contrarios que era ya insoportable, mandó apercibir batalla. Los incas, que en extremo la deseaban, salieron a ella con toda prontitud. Los enemigos, viendo cerca la pelea que tanto habían incitado, salieron asimismo con grande ánimo y presteza, y, venidos a las manos, pelearon de una parte y de otra con grandísima ferocidad y coraje, los unos por sustentar su libertad y opinión de no querer sujetarse ni servir al Inca, aunque fuese hijo del Sol, y los otros por castigar el desacato que a su rey habían tenido. Pelearon con gran pertinacia y ceguera, particularmente los collas, que como insensibles se metían por las armas de los incas, y como bárbaros, obstinados en su rebeldía, peleaban como desesperados sin orden ni concierto, por lo cual fue grande la mortandad que en ellos se hizo. En esta porfiada batalla estuvieron todo el día sin cesar. El Inca se halló en toda ella, entrando y saliendo, ya a esforzar los suyos haciendo oficio de capitán, ya a pelear con los enemigos por no perder el mérito de buen soldado.